Empezamos la última jornada de las charlas sobre geología y paleontología, que fueron organizadas en conjunto entre la Universidad Nacional del Río Negro y la Fundación YPF. Y hoy Matia, Marianela y Flavio nos van a contar cómo los dinosaurios, cómo los fósiles llegan del campo al museo. Así que, chicos, les dejo la palabra y los escuchamos. Bueno, buenos días a todos y todas. Me presento, yo soy Matías Antonio Baiano, becario postdoctoral y de CONICET y docente en la Universidad Nacional de Río Negro. Aquí, en conjunto con el doctor Flavio Belardini y Marianela Talevi, hemos preparado una presentación de cómo, digamos, un hueso o algún otro fósil, digamos, llega del campo al museo. Lo que vamos a ver, para que tengan un pantallazo general, es hacer una pequeña digamos, presentación inicial, una pequeña introducción sobre qué es un fósil, los tipos de fosilizaciones. Vemos en concreto lo que pasa en el campo. Cuando un fósil llega a un museo, todo, digamos, los procesos de preparaciones y finalmente la última etapa, que son el resguardo en la colección y, digamos, su divulgación tanto a un público, digamos, científico como, digamos, al público en general. Bien, ¿qué son los fósiles? La palabra, digamos, fósil procede del latín fodere, que quiere decir excavar. Un fósil en sí es el resultado final de procesos físicos, químicos y biológicos que permiten el pasaje de un organismo de la biosfera a la litósfera. Hay que tener en cuenta también que en el momento que un fósil pasa a la litósfera hay, digamos, varios procesos que se dicen proceso tafonómico que, digamos, pueden afectar el fósil hasta, digamos, su descubrimiento. Hay distintos tipos de fosilización, ¿no? De cómo un organismo puede fosilizarse. Por ejemplo, la impresión se trata de un organismo, en realidad una copia de un organismo que se preserva bajo como una huella o como una marca de su característica morfológica, ¿no? Que quedan grabados en el sedimento. En estado de imágenes, por ejemplo, vemos a la izquierda un insecto y a la derecha vemos el resto de una hoja, ¿no? Se fijan, son impresiones que quedan, digamos, en los estrados geológicos. Otro tipo de impresiones pueden ser el resultado de una estructura tridimensional que puede grabar la parte interna de un organismo, como a la izquierda, o la parte externa, ¿no?, del mismo. Si se fijan en la imagen, en el centro tenemos lo que puede ser cualquier tipo de conchilla, de marisco. Las dos estructuras en gris son impresiones externas de estas conchillas que está en el medio, o la misma, esta de color naranja, puede ser el relleno, ¿sí?, de estas conchillas, de este marisco que se preservó como fósil, ¿no? Sería el relleno del mismo organismo. Por eso se llama molde interno, mientras que, como le decía, estas en gris serían la marca de la estructura externa, ¿no?, de la conchilla. Bueno, acá tienen imágenes, por ejemplo, a la izquierda tenemos un insecto, un trilobite, que se preservó bajo, digamos, tanto un molde interno, que vemos acá abajo, como su molde externo, ¿sí?, que vemos acá arriba.
Y la figura de la derecha, las dos figuras de la derecha, están representando molde externo de dos organismos marinos. La carbonización, otro tipo de fosilización, básicamente es la degradación de cualquier estructura interna y carbonización de la sustancia, de alguna sustancia orgánica del organismo. En la mayor parte de los casos, los organismos que se carbonizan, o sea, que fueron afectados de carbonización de este proceso de fosilización, son las plantas, ¿sí? Que tienen sustancia como la celulosa y la lignina que digamos, se carbonizan. En algunos casos hay hasta preservación de materia orgánica. En el caso de la carbonización, se puede decir que también tenemos, digamos, una parte de improntas, de impresiones, porque casi siempre se preservan en dos dimensiones y con una impronta y contraimpronta. ¿Qué quiere decir? Que cuando se preservan, la mayor parte de las veces es en capas que son como lajas y que al abrir nosotros encontramos el organismo y su impronta sobre, digamos, el otro lado de la capa sedimentaria. Bueno, y como le decía, la mayor parte, en la mayoría de las veces lo que se preserva son restos vegetales como hojas, tallos y estructura reproductiva de las plantas. La permineralización y reemplazamiento es, digamos, lo que interesa más a los que trabajan con vertebrados, los paleontólogos de vertebrados, pero que es, digamos, el tipo de fosilización más común en, digamos, lo que son los vertebrados terrestres y marinos también. Ocurre cuando, por ejemplo, los huesos sufren una percolación de soluciones ricas en minerales y que, digamos, pues estos minerales son más resistentes, digamos, de los huesos en sí. Y el resultado es una sustitución de la composición originales, de la composición mineral originales de los huesos. Finalmente, la momificación e inclusión. La momificación ocurre cuando la materia orgánica, digamos, no se descompone totalmente, se logra conservar, digamos, porque hay proceso de deshidratación o de congelamiento. Y esto permite, digamos, que se preserve organismos tipo, como en este caso, un mamut, donde se puede ver que preservó también la piel, ¿no? Y finalmente la inclusión es cuando, digamos, un organismo termina ser recubierto de una sustancia que lo aísla del medio exterior, que en este caso, como vemos en la imagen, es una resina vegetal que lo que hace es proteger el organismo de cualquier proceso químico, físico externo y, digamos, permite una preservación completa del organismo. En ámbar, digamos, la resina es digamos, la sustancia que después va a formar el ámbar, que esa estructura de color amarillo. Se han encontrado ámbar que han fosilizado la mayor parte insectos o parte de planta, pero también se han encontrado ámbar con restos de vertebrados, tipo con la parte de una pata posterior de un dinosaurio carnívoro, con plumas. Así que, bueno, pueden preservar organismos o parte de organismos de manera muy completa. Bueno, ¿y qué tipo de fósiles hay? Bueno, hay muchos tipos de fósiles. Digamos que la paleontología, un poco, digamos, y quien estudia la paleontología, los paleontólogos, hay varias ramas que estudian organismos tipo
invertebrados, plantas o parte de plantas, huevo de dinosaurios, ámbar, peces, polen, coprolitos. Los coprolitos son las heces de organismos fosilizados, huellas, etc. Hay muchos tipos de fósiles. Generalmente, al ser la fosilización un proceso muy, digamos, muy complejo y muy difícil que ocurra, siempre, digamos, tenemos un registro, digamos, de los organismos que han vivido en el pasado muy sesgada, ¿sí? La fosilización es un proceso que, digamos, es muy difícil que ocurra y cada, digamos, organismo que se fosilizó es un evento, podemos decir, especial. Bueno, pero vamos un poco, digamos, más al concreto. ¿Qué hace un paleontólogo, sobre todo en el campo, y un poco el recorrido de un fósil, ¿no? Desde cuando se descubre hasta, digamos, su exhibición en un museo. Acá, digamos, le pusimos varios ítems, digamos, varias etapas en la cual, digamos, nosotros, los paleontólogos, pasamos durante el descubrimiento de un fósil y, digamos, le hemos dado como si fueran vuelta de tuerca, ¿no? O sea, cada vuelta de tuerca es una etapa. Primero, el hallazgo. Un fósil, digamos, se encuentra, hay muchas maneras con las cuales se puede encontrar un fósil. Por ejemplo, uno de los casos que más hemos, o entre los casos que más hemos visto, es cuando, digamos, personas por hobby hacen enduro o trekking, o caminada por el campo, por las barras, y encuentran fósiles, ¿sí? Es una manera muy común para encontrar fósiles. Hace poco, por ejemplo, nos pasó que, por ejemplo, en mi caso, en el Museo del Chocón, una gendarmería hizo una denuncia sobre, digamos, unos fósiles que habían encontrado en el campo. Por ejemplo, las empresas petroleras o mineras también muchas veces han informado, han denunciado la presencia de fósil en el campo o en áreas donde están trabajando. La hoja geológica, por ejemplo, los paleontólogos la utilizan para entender cuáles serían los estratos que tienen potencial fosilífero, ¿no? Cuando se pide un proyecto, por ejemplo, para, digamos, ir a revisar una zona, siempre, digamos, los paleontólogos tienen de referencia las hojas geológicas porque nos dan informaciones muy valiosas sobre el tipo de estratos que, digamos, están en esta área y, digamos, las edades, ¿sí? Esto nos sirve para entender qué probabilidad hay que haya fósiles en esta área. Y bueno, normalmente, digamos, bueno, ayer ya lo comentó Flavio, pero bueno, hay entidades, autoridades que están, digamos, que son las que tratan casos de, digamos, de denuncia de fósiles, ¿no? Donde cualquier persona puede ir y denunciar la presencia de fósiles en una data área o zona. Y, por ejemplo, son los museos, ¿no? Y Secretaría de Cultura, en este caso de Río Negro o de Neuquén, donde, digamos, repito, cualquier persona puede ir y puede informar sobre la presencia de fósiles en un sitio. Bueno, pero cuando vamos al campo, ¿cómo, digamos, en la logística, cómo trabajamos, qué es lo que hacemos? Acá le voy a contar un poco una anécdota porque justo cuando hace poco me encontré en una excavación
de un dinosaurio que salió al lado de la ruda, al lado del Chocón, la gente, digamos, mucha gente paraba a mirar, a preguntar, y muchas personas tienen idea que, digamos, que cuando nosotros vamos al campo, digamos, la tarea que desarrollamos es así un poco levantar un fósil que está ahí asomando y nos vamos. En realidad no es así. Las campañas paleontológicas son mucho más complejas y un poco, digamos, requieren mucho esfuerzo de personas y de herramientas. Bueno, lo primero es campamento. Nos has tocado, digamos, cuando vamos al campo, distintos tipos de campamento, ¿no? La mayor parte de las veces acampamos en carpa, digamos, siempre hay como una carpa, o la mayoría de las veces hay una carpa más grande, un carpón donde se utiliza como digamos, como cocina o donde se guardan las cosas. Acá en la foto a la izquierda se puede ver esta carpa un poco más grande que se utiliza como cocina, como almacén, etcétera. Y carpas individuales o, digamos, a veces ha pasado también que hemos compartido carpa, ¿no? Con otras personas. Si somos un poco más afortunados, podemos encontrar o podemos, digamos, tramitar, por ejemplo, con los dueños del campo o con los responsables del cuidado de los campos, digamos, estructuras, como en este caso, un establo, donde nosotros, digamos, estábamos con la carpa adentro, ¿sí? Si somos un poco afortunados, un poco más, digamos, podemos tener tráiler, ¿sí? Que se pueden utilizar tanto como cocina, como lugar de reunión o para dormir también. Y finalmente, digamos, en algunos casos, como en este último, donde, digamos, eso fue una excavación en España, donde, digamos, el lugar donde estábamos trabajando, la campaña se desarrollaba en un área muy cerca a un pueblo, entonces lo que hacíamos es ir y volver, digamos, todos los días de un edificio o de digamos, un edificio que nos había prestado la municipalidad, y ahí era donde dormíamos y comíamos. Pero bueno, estos son eventos muy, muy puntuales y pocas veces pasa. La mayoría de las veces acampamos en carpas. Bueno, una vez que hemos armado el campamento, ¿qué se hace en el campo? Bueno, la mayoría de las veces se hace prospección. Lo que es la prospección es, digamos, un poco ir caminando por horas y horas y intentar encontrar los fósiles, ¿sí? Esto, como le comentaba, al ser la fosilización un proceso muy difícil que ocurra y los fósiles son tan escasos, a veces puede pasar que hay días y horas sin encontrar nada, ¿no? Y a veces te puede encontrar con un pequeño fósil o hueso, por lo menos para nosotros, para quien trabaja con vertebrados, que asome, y de ahí puede ser una simple astilla o puede ser un organismo más o menos completo o puede ser una parte de un hueso y nada más, etcétera. Pero bueno, básicamente la prospección es eso, ir caminando junto con algunos insumos, que es, por ejemplo, una libreta para apuntar, digamos, todo lo que consideramos necesario e importantes, digamos, para cuando encontramos un fósil, por ejemplo, o informaciones geológicas, sedimentológicas, etcétera. Una cámara y una escala, porque en el caso, digamos, encontramos un fósil, siempre es bueno sacar fotos del fósil en situ, ¿sí? O sea, sin que antes de sacarlo. Siempre es importante sacar fotos al fósil en situ porque nos da valiosas informaciones para algunos tipos de estudios posteriores. Bolsitas para resguardar fósiles,
y un GPS para marcar coordenadas de dónde encontramos los fósiles, ¿no? Porque el campo es un lugar donde nos podemos perder con facilidad y, digamos, si no tomamos puntos, digamos, de dónde, digamos, dónde afloran los fósiles, podemos estar después horas y horas buscándolo y no lo encontramos. Así que siempre es bueno tomar puntos de cada hallazgos que consideremos que valga la pena, ¿sí? Así que bueno, estos son más o menos los insumos básicos y fundamentales para cuando vamos a hacer prospecciones. Bueno, cuando encontramos un fósil, ¿qué pasa si tenemos que tomar una excavación? Sí, si encontramos, por ejemplo, un organismo que nos interesa y que consideramos que es valioso y que consideramos que vale la pena, digamos, rescatarlo y llevarlo a un museo. Bueno, vemos un poco la expectativa versus la realidad, ¿no? O sea, qué es lo que mucha gente se imagina, pero cuál es la realidad. Bueno, yo acá le puse un pequeño video para que vean un poco. No sé si han visto la película Jurassic Park, pero bueno, en un momento de la película pasan estas imágenes que, bueno, hay una excavación paleontológica, ¿no? Y hay varias personas excavando así, tipo con un pincelito, con las manos, sacan el sedimento del fósil así con bastante facilidad, ¿no? Bueno, esta es la expectativa, es lo que puede, digamos, un poco mucha gente imagina, pero no es así. Una excavación es mucho más compleja. Encontrar fósiles en sedimentos tan blanditos es casi imposible, digamos, tan así como sedimento suelto, yo creo que no existe. Puede haber fósiles que se encuentren en estratos más blandos, pero no con esta facilidad, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco en el campo de qué necesitamos y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, los insumos que se utilizan en el campo, todas las herramientas, pueden variar de pequeñas puntas a herramientas grandes hasta máquinas, ¿sí? Y, digamos, obviamente, pues son de distintos tipos, ¿no? Hay herramientas que nosotros utilizamos para excavar, como martillo neumático, pico, pala, punta, burriles, etcétera. Otras herramientas que necesitamos para, por ejemplo, mover los fósiles, como sogas, fajas, etcétera. Otros que sirven para proteger el fósil, ¿no? Como alpillera, yeso, y otros que sirven para reforzar los fósiles, tipo consolidante, pegamento, etcétera. Bueno, en estas 4 imágenes, digamos, son distintas campañas que hicimos en distintos lugares. Acá más que nada para mostrarle que cada campaña son historias, digamos, únicas, ¿sí? Cada campaña en base a localidad, en base a la cantidad de personas, herramientas que disponemos, dónde se encuentra el área de donde se encuentra, digamos, el fósil. Y esto conlleva una logística distinta. Por ejemplo, acá tenemos excavaciones donde podíamos trabajar 3 personas nomás a excavaciones donde grabamos como 10 personas, ¿sí? En la foto de abajo, por ejemplo, pueden ver que tenemos estructuras para, digamos, un poco tapar las excavaciones para protegernos del sol, mientras que arriba estábamos trabajando básicamente digamos, sin esta protección, ¿no? Sin esta cobertura. También, digamos, pueden notar la indumentaria. En esta imagen estamos trabajando
yo creo que era agosto, septiembre, y en esta otra era pleno verano, ¿sí? O sea, todas estas cosas, digamos, afectan la logística y la excavación en sí. Le repito, cada excavación en base a todas estas cosas que hay que considerar es una historia única. Bueno. Perdón, Mati, te interrumpo Sí. un Sí, minuto sí. para reforzar esto que vos estabas diciendo, ¿no? Que cada salida al campo y dependiendo del lugar, es una logística completamente diferente a la que hay que preparar. Una cosa es ir a, no sé, por ejemplo, a Cuenca Neuquina, en donde los fósiles están concrecionados o el sedimento es súper consolidado, entonces necesitas de ciertas herramientas que, por ejemplo, en la zona de la Marque no las vas a utilizar, o dependiendo del clima, una cosa es organizar una campaña en Antártida y otra es en pleno verano en la cuenca o en la Marque. Entonces eso también hace que uno tenga que preparar con antelación todo lo que se refiere a la campaña, que no es solo ir a disfrutar y sacar el fósil, sino que hay que tener en cuenta el tipo de herramientas, el tipo de indumentaria, el agua, si vas a estar cerca de una fuente de agua o no. Entonces, todas esas cosas hay que prepararlas con antelación. Totalmente, Mari, sí, sí. Bueno, aún así, cualquier tipo de excavación que nosotros estemos o que hayamos organizado, hay un concepto digamos, importante y fundamental y básico, es que si los fósiles están expuestos, siempre, pero siempre hay que taparlo y protegerlo, ¿sí? Porque puede llover, pasan animales, se puede levantar viento. Entonces, cualquier sea el tipo de excavación que estemos haciendo, si los fósiles están expuestos, hay que cubrirlo y taparlo hasta que no se pase a la siguiente etapa que ahora vamos a ver. Bueno, un poco las herramientas. Hay, digamos, distintas que podemos utilizar en el campo, que se pueden decir herramienta mediana o grande, tipo pico, palas, puntas o masa. Son herramientas que, digamos, básicamente se usan para, digamos, cuando no estamos muy cerca del fósil, ¿no? Porque cuando estamos muy cerca del fósil, ya, digamos, se usan herramientas un poco más chicas, como bisturí o dental picks, ¿sí? Esto para no dañar el fósil. Siempre, digamos, cuando estamos muy cerca del fósil, cuando queremos contornear el fósil, siempre se utilizan herramientas más chicas, ¿sí? Y una vez que tengamos, digamos, el fósil bien puesto, bien, digamos, que podemos ver lo que es, que se hace básicamente el que se llama bochón. ¿Qué es el bochón? El bochón es una estructura que se hace con alpillera y yeso, es una capa, no una estructura, una capa de protección para el fósil que sirve, digamos, básicamente para protegerlo en el momento de levantarlo, es decir, de sacarlo, digamos, del sitio donde está y para el transporte, ¿sí? Esta capa de yeso lo que hace es mantener todo protegido, todo, digamos, bien, digamos, comprimido, podemos decir. O sea, no permite que el hueso, que el fósil, se mueva, ¿sí? Y pueda romperse o fragmentarse. ¿Cómo es el proceso? Bueno, una vez que tengamos, acá por ejemplo se puede ver un fósil, es una vértebra, ¿sí? Lo que se hace es hacer una capa se le pone una capa de papel de cocina, por ejemplo, o periódico, o papel higiénico, lo que sea, mojado arriba, ¿sí? Que cubra todo el hueso.
Lo que hace esta capa de papel es como un aislante, ¿sí? Porque lo que digamos, va arriba es alpillera mojada, fajas de alpillera mojada, que después se mocan en yeso, ¿no? En yeso líquido. El resultado final es lo que vemos acá a la derecha, ¿sí? Abajo a la derecha. Es una capa de alpillera y yeso que protegen esta vértebra, ¿sí? Bueno, remarco una vez más, ¿por qué el papel de cocina mojado? Porque es un aislante. Si nosotros no pusiéramos el papel de cocina mojado, lo que hace el yeso es pegarse al hueso, ¿sí? Y eso después digamos, va a crear problema a la hora, digamos, de la preparación del hueso, ¿sí? Porque después es difícil sacar el yeso del hueso. Cuando se levanta esta tapa, si no tenemos la capa de protección de papel, se puede, digamos, esta capa de yeso puede arrastrarse parte del hueso, etcétera. Entonces, siempre hay que crear un aislante entre el hueso y la capa, digamos, de alpillera con hueso. Y bueno, y eso se hace con papel mojado. Bueno, como les decía, este es un poco el resultado final. A la derecha, abajo, es esta estructura que protege el hueso, digamos, y lo mantiene bien firme para su transporte. Bueno, acá pueden ver, digamos, un poco cómo trabajamos. Con una palangana se prepara el yeso, ¿no? Entre lo que es el polvo y el agua, ¿no? Acá lo han visto acá en esta imagen abajo a la izquierda. Hay agua, digamos, se le echa yeso en polvo. Hasta que no tenga una consistencia bien, digamos, no tan líquida, pero tampoco muy espesa. ¿Por qué? Porque si es muy líquida tarda en fraugarse, si es muy espesa se frauga enseguida. Entonces hay que encontrar, digamos, un término medio para que tengas el tiempo de mojar la arpillera, la faja de arpillera y, digamos, ir rodeando el hueso, ¿no? Bueno, acá como le decía, un poco yo iba preparando mojaba la faja de alpillera en yeso y se la iba pasando a los chicos para que ellos, digamos, creaban esta capa alrededor de los huesos. Bueno, acá más o menos se puede ver cómo es el resultado final. Esta es una cadera de un dinosaurio saurópodo bastante grande. Todo, digamos, envuelto de estas fajas con yeso. Lo que hacemos a veces cuando estos bochones, ¿no? El bochón, esta estructura en yeso, es muy grande, necesitamos estructura para reforzarlo, ¿no? Porque al ser tan grande, hay la posibilidad que cuando se levante o cuando se mueva durante el transporte se puede quebrar, ¿sí? Se puede romper. Entonces lo que hacemos es, digamos, agregarle alguna estructura para reforzar, ¿no? Un poco el bochón. Acá, por ejemplo, en estos dos casos, lo que pusimos son palos de madera, ¿sí? Un poco, digamos, nosotros en el campo la ingeniamos, ¿no? Siempre intentamos utilizar lo que disponemos. En este caso, digamos, disponíamos de madera, de palo de madera, acá hay unos troncos a la derecha, pero, digamos, también se pueden utilizar estructura en hierro, etcétera. Bueno, como les decía, básicamente son estructuras que sirven un poco para reforzar los bochones. Y finalmente, bueno, acá no le había comentado, acá en esta imagen arriba a la derecha, lo que estamos haciendo es crear un hongo, ¿sí? Siempre, digamos, cuando hacemos un bochón, lo que vamos haciendo es cavando por debajo, ¿sí? Hasta que no se crea una estructura como un hongo. ¿Esto por qué? Porque después nos facilita a la hora de levantarlo o de girarlo, ¿sí? Porque estamos reduciendo la base sobre la cual está apoyado el hueso, ¿sí? Entonces vamos haciendo
esta estructura de hongo y en algunos casos vamos haciendo túneles, ¿sí? Lo que vemos acá es la parte de abajo de lo que acá a la derecha arriba, ¿sí? Lo que estábamos trabajando acá abajo, lo vemos acá, ¿sí? En rojo yo le marqué la parte, digamos, que todavía estaban, digamos, apoyados al piso. Y lo que le marqué en verde es la parte donde creamos túneles, ¿sí? Para también poder pasar las fajas, envolverlo con estas fajas en yeso. Entonces, lo que hicimos es dos cosas. Reforzar el bochón por debajo también, ¿sí? Con estas fajas y minimizar el área de donde apoyaba el mismo bochón, ¿sí? Eso facilita a la hora de levantarlo o darlo vuelta, ¿sí? Bueno, algunas veces cuando los bochones son muy grandes, por ejemplo, necesitamos lo que es un trípode. Un trípode es una estructura con 3 patas que tiene un anillo arriba, ¿sí? Este anillo donde va enganchado un malacate. El malacate es este sistema de cadena que puede, digamos, levantar hasta varias toneladas. Lo que hace con este sistema de cadena es levantar el bochón, ¿sí? Como vemos en esta imagen, lo que hicimos es levantarlo y vamos, digamos, desplazándolo de a poquito, ¿sí? Desplazábamos el bochón y a medida que desplazábamos el bochón, desplazábamos el trípode y así íbamos caminando y adelantando con un bochón que podía pesar 1,5 toneladas, por ejemplo. Y bueno, y finalmente, bueno, hay casos donde los huesos están muy, digamos, solapados entre sí, que hacer un único bochón grande es muy, digamos, complicado, pesaría mucho y sería muy difícil moverlo. Entonces lo que hacemos es cortar, digamos, hacer antes un bochón y después cortarlo, ¿sí? Usando una cortadora de rosca, ¿sí? En este caso, por ejemplo, lo que hicimos es separar todo este bochón, que era uno, en dos con la cortadora de rosca, ¿sí? Bueno, esto, como decía, nos facilita un poco, digamos, en casos donde los bochones son muy grandes. No, un poco es como en este caso, hay un montón de huesos que se solapan entre sí, que, digamos, es muy difícil sacarlo de a uno, entonces lo que hacemos es utilizar esta cortadora de rosca para separar los bochones en varias partes. Bueno, y finalmente, digamos, ya cuando los bochones son bastante grandes, necesitamos maquinaria pesada, tipo como excavadora, camiones para el transporte, grúas o, en los casos más extremos, helicóptero, ¿no? Digamos, cuando sí son bochones que pesan varias toneladas, el transporte es muy difícil y se necesitan maquinaria pesada. Un poco para, digamos, para que sepan que en el campo, digamos, una campaña es el trabajo, paisaje lindo, pero también, digamos, compartir con personas que probablemente vienen de otro lugar del mundo, 24 horas, ¿no? Con esta persona por 14 o 20 días, o una semana, momento, digamos, de compartir. Digamos, es una manera para, digamos, una linda experiencia personal, ¿sí? Por todos, en todos los puntos de vista que se puedan tomar en cuenta, tanto laboral como, digamos, personal. Bueno, vamos un poco, digamos, una vez que tengamos los fósiles en el museo, lo que hacemos es la restauración, ¿sí? Para la restauración se usan varios tipos de herramientas, básicamente micropercudores, martillero neumático tipo Microjack o Chicago, dental picks y, digamos, siempre acompañado a estas herramientas va el consolidante tipo Paraloid, donde, digamos, los fósiles todo el tiempo hay que consolidarlo. Lo que hace el consolidante es, digamos, un poco reforzar la estructura interna de los fósiles y actuar también un poco como pegamento.
y también, digamos, pegamento tipo gotita o poxipol, son básicamente los insumos básicos y necesarios para la restauración. Bueno, un poco como le decía antes, usamos distintas herramientas, ¿no? Acá vemos consolidante, dental picks, bisturí, cepillitos. Siempre, digamos, la preparación empieza de un lado, ¿sí? Del bochón, ¿sí? Cuando el fósil asoma, o sea, asoma todo, ¿sí? Lo que se hace es crear nuevamente como una cama de yeso y darlo vuelta y prepararlo del otro lado, ¿sí? Es un poco la manera para preparar, por ejemplo, fósiles de un cierto tamaño. Bueno, acá otra vez el uso de herramienta chiquita, por ejemplo, con fósiles muy chiquitos, ¿no? Siempre, digamos, los fósiles pueden nosotros podemos encontrarnos de preparar, podemos preparar fósiles que son muy chiquitos a fósiles muy grandes como fémures de 2 metros, ¿sí? Y hay casos, por ejemplo, abajo, donde esto pasó en un museo de España, de Barcelona, donde se encontró una columna vertebral de un dinosaurio muy grande y tuvieron que armar en un nuevo edificio todo un sistema para la preparación solamente de este ejemplar. Bueno, más fotos todavía de restauración. Acá vemos, digamos, podemos utilizar distintas herramientas y en algunos casos, por ejemplo, se puede utilizar lupas, ¿no? Cuando necesitamos preparar algo en concreto y muy en detalle. Después, la catalogación, un poco cuando ya los fósiles están preparados, siempre las piezas tienen 2 catalogaciones, una en el campo con un número serial y una, digamos, en el museo, mediante unas fichas que tienen número secuencial en base al inventario de la colección del museo y adentro de un registro, adentro de un inventario específico en base a su ubicación taxonómica, es decir, si es un vertebrado, un invertebrado, una planta, etc. Bien, ¿cómo estudiamos los fósiles? Bueno, hay muchas maneras de estudiarlo. Por ejemplo, en el caso de los vertebrados, se puede hacer estudio osteológico, filogenético, paleohistológico, paleobiogeográfico, tafonómico, estudios biomecánicos o paleoambientales. Y finalmente, la última vuelta de tuerca es cuando, digamos, tengamos el estudio hecho, ¿qué hacemos con los fósiles? Bueno, se puede presentarlo en congresos, por ejemplo, se lo puede presentar estos nuevos hallazgos en congresos mediante póster o presentaciones, o también se manda a revista el trabajo, se puede hacer un trabajo, lo que se llama artículo o paper, en revistas científicas internacionales, ¿sí? Y bueno, y finalmente, digamos, el fósil se exhibe en el museo, ¿no? Para que sea de acceso público a toda la gente, a todo tipo de público, y su divulgación, ¿no? Mediante alguna revista de divulgación, tipo National Geographic, o mediante, digamos, actos de prensa, ¿sí? Bueno, esto es todo. No sé si se vio bien, si se escuchó bien todo. Sí, perfecto, Matías. Muy, muy interesante. ¿Querés dejar de compartir? Ah, dale, perdón. Bueno, tuvimos un par de conectados en el medio, pero se fueron desconectando también. Así que no sé si hay alguna pregunta, quizás Antonella, si te quedó alguna duda, que es la que está conectada. Y si no, bueno, me encantó el videito. Sí, lo hizo una colega nuestra canadiense. Y es como vos decís, no todo es trabajo siempre, aunque a veces es duro.
no todo es trabajo, y es quizás lo más divertido también. Sí. Encima, viste, compartí tanto tiempo, o sea, las 24 horas básicamente, está todo el tiempo con personas que no conoces y, viste, como que no es solo el trabajo. Sí, influye. Así que bueno, si no hay preguntas o comentarios, muchas gracias por la participación, por la charla, y bueno, hacemos un corte y seguimos en un ratito con la última charla de la jornada.